Qué bueno que estás aquí, amén. Y bueno, pues estamos llevando en oración la iglesia, las familias. Ahorita han habido muchas situaciones fuertes, problemas, enfermedades, está muriendo la gente. Entonces, eso ha hecho que también a veces digamos, es que tengo que cumplir por acá, cumplir por allá, ¿verdad? Salimos, pero no nos olvidemos de la casa de Dios. Estamos orando por la casa de Dios, por todo. Sabemos que son tiempos fuertes, difíciles, pero en medio de todo ello, la mano de Dios está con nosotros. Amén. Entonces vamos a orar para recibir la palabra de nuestro Dios. Y incline su rostro donde está. Vamos a decirle: Padre, gracias eterno te damos en esta tarde, porque por tu amor y tu misericordia, Señor, tú nos das esa verdad, esa justicia. Tu palabra nunca falta en nuestra vida, en nuestro corazón. Tu palabra sigue vigente en cada uno de nosotros. Y hoy, al estar aquí en tu casa, Señor, hemos sabido que tú eres digno de alabanza, de poder, de gloria. Sabemos que tú nos sigues visitando y estás entre nosotros, Padre mío, y que hoy todavía estás en este lugar para darnos esa paz, esa bendición y esa salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Por ello te bendecimos y exaltamos tu nombre y declaramos que tú eres Dios justo y verdadero, que no hay nadie como tú, Padre mío. Gracias por todo lo que has hecho, seguirás haciendo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues vamos a prepararnos. ¿Ya estamos listos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el tema que quiero compartirles es la maldición sobre la tierra. Fíjense que a raíz del proceso que hemos estado viviendo, todo lo que el Señor nos ha estado dando, ¿verdad?, nos ha ayudado a comprender los tiempos que se están viviendo, tiempos fuertes, tiempos difíciles. Hay una palabra que Jesús profetizó en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde dice claramente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra se está cumpliendo ya hoy día, se está viviendo. El amor de muchos se está enfriando. Hablamos de la gente que no conoce de Dios, pero también hablamos del pueblo de Dios. La gente que no conoce de Dios hoy día está más fría, ¿verdad?, en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos. Hay tanta dureza que por ello se está llevando a la muerte, se está llevando a la traición, se está llevando al odio, al rencor, y todo eso está destruyendo al mismo hombre. Al pueblo de Dios también se está enfriando, hermano. Vemos a través del internet cómo se ataca entre hermanos, ¿verdad? Es que esa iglesia es mala, es que esa iglesia no sirve, es que esa iglesia mueve cosas que ya no deben de estar. El mismo pueblo de Dios se está matando, se están dividiendo, se están exhibiendo. El mismo pueblo de Dios dentro de las mismas iglesias están hablando el uno contra el otro. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el amor de muchos, ¿por causa de qué? De la maldad que hay, hermano. La maldad toca la puerta. La maldad, si tú le abres la puerta, va a entrar a tu vida, a tu casa, a tu familia. Va a acabar el amor que Dios puso en tu corazón en algún momento, si tú dejas que ello haga daño a ese amor que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros somos responsables de las acciones, somos responsables de lo que tenemos, somos responsables de lo que hemos logrado. La mayoría de los seres humanos siempre busca culpar a los demás por lo que le está pasando. Pero déjame decirle una cosa, que nadie es más responsable de los actos que uno mismo. Uno permite si se daña o se guarda. Uno permite el tener amor o el tener odio. Uno es el que hace que las cosas sucedan en su vida, no la gente. La gente es el factor que se utiliza muchas veces para que uno haga lo que los demás hacen, o uno reciba de lo que los demás tienen. Si los demás tienen odio, tú eres responsable de recibir ese odio. Si tú quieres recibir el odio, tú lo vas a tener en tu vida, en tu corazón. Pero si tú no quieres recibir ese odio, tú lo vas a desechar. Amén. Sin embargo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Y por eso de ese tema que quiero hablarle, por todo lo que estamos viviendo, las sequías, el calor, ¿verdad?, la capa de ozono que está muy mal, todo lo que se está dando en el mundo.
Buscamos culpables. El único culpable es el ser humano. ¿Por qué? Porque en el avance, en el conocimiento y en el querer crecer, está abusando de todo lo que Dios le ha dado. Abusa de la tecnología, abusa de la ciencia, abusa del mismo ser humano. Amén. Y todo ello ha llevado a que este mundo en el cual Dios nos dio la oportunidad de vivir se esté dañando y se esté acabando. Vivimos tiempos de sequía, echamos la culpa a la falta de lluvia. Señor, ¿y cuándo va a llover? Señor, ¿y cuándo vas a traer las nubes para que llueva? Pero ¿qué pasa cuando vienen las nubes y se acerca la lluvia? El mismo hombre quiere espantar la lluvia, ¿verdad? Porque quiere salir, porque quiere tener actividades, porque tiene trabajo. Y el hombre mismo le está estorbando a Dios. Echan los cohetes para romper las nubes, ¿verdad? Para que la vibración abra las nubes y ya no llueva. Entonces imagínense todo lo que está sucediendo, mis hermanos. Todo aquello malo que está pasando en nuestras vidas es por la consecuencia del ser humano. Amén. Es por la consecuencia de nuestras acciones, de nuestra forma de vivir, de pensar. Es por nuestra consecuencia de todo lo malo que hemos hecho hasta ahorita. Esa es la consecuencia que nos ha dado lo que estamos viviendo y lo que estamos recibiendo. Amén. Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Amén. Perdón, 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Dice la escritura algo muy importante. Abra su Biblia. Amén. Compártala con el que no la tiene, con el que no la trajo. Y vamos a ver algo por lo cual este mundo está mal. Vamos a comprender que el mismo hombre ha traído la calamidad al mundo. No Dios, sino el mismo hombre. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Aquí Dios tuvo que confrontar a Adán porque el hombre había desobedecido. Déjeme decirle, hermano, que por causa de la desobediencia el mundo es afectado. El mundo natural, vamos a hablar del mundo natural. El mundo natural es afectado como no se imagina. En su casa, en su trabajo, en la colonia donde usted vive, vea los resultados que se están dando, hermano, cuando hay desobediencia. Cuando no aceptamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Cuando queremos hacer lo que queremos, cuando faltamos a los mandamientos de Dios, cuando dejamos de honrar al padre, a la madre, cuando dejamos de amar a nuestro hermano, a nuestro semejante, ¿qué empieza a rodear tu vida? Consecuencias. Diga conmigo: consecuencias. Dios, desde el momento que el hombre pecó, desobedeciéndole, no haciendo lo que él quería, sino haciendo la voluntad de la mujer, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de las emociones, de los sentimientos, desde ese momento Dios dijo: por causa de tu desobediencia van a venir todas estas cosas a la tierra. Amén. Y el hombre sigue buscando a quién culpar. Si tú desobedeces, te das cuenta que tu economía se baja. Vienen problemas, vienen enfermedades, vienen cosas fuertes. Dios mismo, a través del libro de Deuteronomio, nos enseña que si nosotros desobedecemos la palabra, la voluntad de Dios, dejamos de hacer lo que Dios nos dice, dice: las plagas de Egipto van a venir sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre el lugar donde vives. Las fieras van a venir, te van a atacar, van a suceder cosas. Dios mismo nos antepone lo que está por sucedernos por causa de la desobediencia. Pero desgraciadamente, hermano, hemos dejado de creer a la misma palabra de Dios. Hemos dejado de creer a los mandamientos. Hemos dejado de creer a los libros que están dentro de la Biblia. Porque decimos: eso ya quedó atrás. No, hermano.
Dice el apóstol Pedro claramente que todo lo que fue escrito fue para enseñanza nuestra. Todo lo que está escrito en la Biblia es para que tú tengas una enseñanza, para que aprendas a valorar, a entender y a vivir. Si usted no lleva eso en su vida, hermano, y no valora, no entiende y no vive la palabra como debe de ser, las consecuencias vienen. Usted se va a estar lamentando, va a decir, pero ¿por qué, Señor? Ya no me quieres, ya no me amas, ya no me cuidas, ya no estás conmigo. Pero no es que Dios no lo ame, no lo cuide, no esté con usted. Es porque usted se separa de Dios cuando deja de creer a la palabra. Cuando usted deja de entender lo que sucedió en aquellos tiempos cuando la mano de Dios se extendió a favor del pueblo de Israel. Yo le comentaba hace rato lo que el Señor me hizo entender en la mañana. Yo le decía, Señor, líbrame de mis enemigos. Y cuando yo le decía esa palabra, el Señor me traía la palabra y me hablaba y me decía que así como en los tiempos de Faraón, que perseguía al pueblo de Israel, Dios puso una columna de fuego entre Faraón y su pueblo. Dice el Señor, así yo te pongo hoy una columna entre tú y tus enemigos. ¿Qué hizo el Señor? Recordarme lo que está escrito en la palabra, para traerlo a memoria y hacerlo vida sobre mi vida. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda, iglesia, que no deje de vivir, que no deje de experimentar la palabra de Dios. Cada palabra, cada enseñanza, cada mandamiento, cada libro, cada vida que está registrada en la Biblia es para enseñanza de usted, para que usted lo viva, lo ponga por obra, lo entienda, para que usted corrija los errores que tiene antes de que sucedan cosas de las cuales después usted se arrepienta por no haber entendido la palabra de Dios ahora. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Miren, hay una parte, si usted lee la escritura, cuando Moisés muere, cuando José muere, empieza un ciclo de vida dentro del pueblo de Israel, de Egipto, donde está el pueblo de Dios, que dice que el pueblo de Dios empezó a olvidar de él. Se empezó a multiplicar y Faraón tuvo que actuar en contra del pueblo de Dios. Cuando Josué muere, se termina la vida de Josué, dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Por eso se levantó Dios después a los jueces. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Usted y yo como adultos decimos, Señor, ya te conocemos, ya nos entregamos a ti, ya tenemos ya recibimos el Evangelio, ya fuimos bautizados, ya estamos caminando en tu orden. Pero tenemos hijos de los cuales usted y yo pensamos que por el hecho de nacer en el hogar con nosotros, que ya somos cristianos, ellos ya son cristianos. Pensamos que nuestros hijos ya tienen conocimiento de lo que es el pecado, la maldad, ya conocen los mandamientos porque usted y yo ya los hemos leído, se nos han enseñado. Y pensamos que los hijos ya tienen esa doctrina, pero nos damos cuenta cuántos tropiezos llevan nuestros hijos. Y en lugar de entenderlos, los regañamos. En lugar de mostrarles el camino que deben de seguir, nosotros mismos los estamos avergonzando, porque pensamos que ellos ya deberían de saber lo que nosotros sabemos. Pero yo le pregunto, ¿usted como padre se ha dado la oportunidad de doctrinar a sus hijos como el pastor lo hizo con usted? A veces no lo hacemos, hermanos. Y desgraciadamente las generaciones venideras se están levantando hoy sin conocer a Dios, sin conocer el perdón, sin conocer el orden sacerdotal. Vemos hoy los músicos en la alabanza, suben con aretes, suben con gorras, suben greñudos, suben desalineados. Y no los juzgamos, pero nos damos cuenta, hermano, cómo se ha perdido el orden sacerdotal de Dios. Cuando Dios estableció en su palabra que por orden, por estatuto perpetuo se tenía que vestir así el sacerdocio, una manera digna, limpia, santa delante de Dios. Pero decimos, es que eso ya quedó en el Antiguo Testamento. Es mentira, hermano. Porque para ir a ver a un hombre, a un gobernante, a una autoridad, te vistes de lo mejor, y para estar en la presencia de Dios estás como quieres? Porque se ha perdido esa esencia, hermano. Hemos perdido la línea de lo que Dios nos dio a través de su palabra. Y vemos las consecuencias que se están viviendo hoy en las iglesias. Los jóvenes, ¿cómo saludan a los adultos? Los jóvenes cristianos. Difícilmente se oye un Dios te bendiga. Hola, buenas tardes.
Porque nuestros jóvenes han dejado de ser doctrinados en el conocimiento de la palabra, de lo bueno. ¿O no es así? Entonces, hermano, dice la Escritura que por consecuencia de la desobediencia, la tierra comienza a ser maldita. La primera maldición viene por la desobediencia a la tierra. Cuando tu casa está en desobediencia, cuando vives en rebeldía, viene la falta de alimento, vienen los problemas, vienen las crisis, vienen los enojos, los enfados, empiezan a suceder cosas fuertes en tu vida, en tu casa, en tu familia. En el trabajo repercute, hermano. Pero decimos, es que son tiempos, es que es necesario que pase yo esto. Una cosa son las pruebas de Dios y otra cosa es la paga de la retribución por tu pecado, por la maldad que estás haciendo. Pero el cristiano no usa el discernimiento, ha dejado de discernir y todo lo revuelve, piensa que todo es igual. No, hermano, hay que entender cuando es la consecuencia del pecado y hay que entender cuando es la prueba de parte de Dios. ¿Para qué? Para fortaleza, no para vergüenza. Eso es lo que Dios hace, hermano. Dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por causa de la desobediencia, hermano, vemos las crisis que hay en la economía, en la comida. Suben de precio las cosas. ¿Por qué? Por esto, por la desobediencia en la que estamos viviendo. Amén. Y todo es consecuencia de que la maldad se ha multiplicado sobre la tierra, sobre la casa, sobre la familia, sobre la iglesia. Es muy difícil amar cuando hay odio, cuando hay rencor. Es muy difícil perdonar, hermano, cuando hay raíz de amargura en el corazón, cuando hemos sido lastimados. Apenas ministrábamos mi esposa y yo un matrimonio en la semana. Y es duro, hermano, en serio es muy duro cuando tú tienes una prueba donde eres avergonzado, exhibido, donde están hablando mal de ti, donde todo el mundo se levanta contra ti. Es muy duro, hermano. Tú quisieras confrontar, pelear, gritar, señalar, ponerte a tú por tú, ¿verdad? Porque tu carne se revela. Tu carne quisiera hacer todo eso. Pero cuando ministramos mi esposa y yo tuve que llevar a esta pareja, a estas personas, a la escritura. Mateo capítulo 5, del versículo 38 en adelante, no me lo busquen. Dice claramente, habéis escuchado que dice ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, el Señor dice, no pagues mal por mal. Tú como cristiano tienes que entender que problemas, adversidades, cosas fuertes van a venir a tu vida, si es cierto. Pero aún con todo y eso, tú tienes que comportarte como cristiano, no como mundano. Amén. Y desgraciadamente el cristiano se transforma en mundano cuando tiene problemas, cuando tiene crisis, cuando tiene dificultades. Se quita el traje de cristiano. Es que el Señor se quitó la túnica para servir. Sí, se quitó la túnica para servir. Quiso entender que Él venía con toda la humildad del mundo a enseñar lo que se tiene que hacer. Pero tú no te quites el traje de cristiano para ponerte el traje de mundano y ponerte a tú por tú. Dice, no pagues mal por mal. Si alguien te quita la capa, déjale la túnica. Si te pide llevar una carga por una milla, ve con él 2. Si te da un golpe en la mejilla y se pone también la otra. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. Bendice. Te pide que hagas todas las cosas que tú no quieres. Dios te demanda a través de la Escritura que te sigas comportando como cristiano, no como mundano. Pero al cristiano le cuesta trabajo. Oran a Dios y dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero terminan haciendo la voluntad de ellos, no la de Dios. Porque no se comportan como deben de ser. Porque no viven la palabra como tienen que vivirla. Y después vienen las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué me va mal en esto? ¿Por qué me está sucediendo aquello? ¿Por qué se está levantando la gente contra mí? ¿Por qué todo esto? Por culpa del pecado, hermano. Porque no estás viviendo como debes de vivir. Y tu consecuencia no nada más te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta el lugar donde vives, donde trabajas, afecta todo lo que tú tocas. Amén.
Y desgraciadamente la gente no lo ve y sigue practicando las cosas malas. El hombre se está matando, el hombre se está exhibiendo, el hombre está haciendo cosas malas allá afuera y la iglesia está corriendo tras de ellos, participando y practicando las mismas cosas que ellos hacen. Si se matan, ya la iglesia también quiere matarse. Si se exhiben, la iglesia también quiere exhibirse. Y desgraciadamente nuestros hijos están viendo lo que estamos haciendo y nos están imitando. Amén. Quiero que vayan conmigo al mismo en Génesis, en el capítulo 4. Lo voy a mostrar otra más. ¿Por qué viene otra maldición a la vida de la gente, a la tierra, perdón? Génesis capítulo 4, versículo 10 al versículo 12. Dios hablándole a Caín le dice y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántas muertes se registran diario en las noticias? En todo el mundo hay muertes. En nuestra nación, ¿cuántas muertes se dan al día, hermano? Van caminando en la calle y ya lo balearon. Va en el carro, ya lo balearon. Llegaron a su casa y ya lo balearon. Pregúntame por qué hay tanta maldición en las colonias donde vive la gente. ¿Por qué hay tanta maldición? Porque la gente se está matando y la sangre que cae maldice a la tierra. ¿Cuántas veces la tierra se está maldiciendo cada día por culpa de los errores del mismo ser humano, del mismo hombre? ¿Cuántas veces la tierra está dejando de producir con fuerza? Campos que ya están secos, áridos, que ya no están produciendo. ¿Y a quién culpamos? A Dios. Es que Dios no deja que llueva. Es que Dios no permite que venga el agua. Es que ya todo está caro. Pero no se da cuenta el hombre que Él es el resultado de todo lo que nos está afectando en nuestra vida, en la tierra, hermano. Amén. Y son cosas tan fuertes que nosotros no alcanzamos a comprender como iglesia. Oímos las noticias y lo único que hacemos es tronarnos los dedos. Ay, ¿oíste que está pasando esto? Ay, ¿oíste que está pasando aquello? Ah, fíjate que ya hay tanta muerte. Tantas cosas que vemos en las noticias. Yo le pregunto, ¿el cristiano acaso está no orando? ¿Acaso entiende cuál es su labor para todo esto que está pasando mal en la tierra? Vamos a hacer cadenas de oración, vamos a hacer veladas de oración. Dice el Señor, yo no quiero veladas de oración para esto. Porque estas veladas de oración no son para eso, dice el Señor. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo verdaderamente, hermano? Tiene que estar intercediendo. La iglesia de Cristo ha dejado de interceder. Yo le pregunto a ustedes, como iglesia que están aquí, ¿interceden diario por lo que están viendo en las noticias? No, hermano, simplemente oramos. Simplemente oramos, pero no intercedemos. La iglesia se ha olvidado de lo que es su trabajo, de lo que es la labor para poder hacer que se anulen las maldiciones y vengan las bendiciones. Si tú oyes atentamente mi voz, dice el Señor, y pones por obra todo lo que yo te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero si la iglesia no entiende que debe de interceder, solamente oran por sus necesidades, oran por la enfermedad, oran por la necesidad, oran porque les vaya bien, porque Dios les bendiga, pero han dejado de orar por lo que realmente tiene más valor: interceder por nuestra tierra, interceder por nuestras familias que se están muriendo, interceder por toda esa gente que se está perdiendo en el mundo, hermano. Hemos dejado de interceder. Si yo le preguntara cuántas veces ayuna, a lo mejor usted ayuna más de lo que intercede. ¿O no es así? ¿Cada cuánto intercede usted, hermano? ¿Cada cuánto intercedemos los pastores, los ministros? Aún hasta los pastores
pastores han dejado de trabajar, hermano. Han dejado de interceder, han dejado de llamar, de proclamar. ¿Por qué? Porque el pastor ya no quiere trabajo, quiere descansar más. Ya no queremos involucrar a la iglesia en lo que realmente tiene que hacer. Hoy día las iglesias lo único que están haciendo es cansar y entretener a la iglesia. Evento tras evento, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Pero lo que realmente tiene valor para Dios no lo está haciendo la iglesia. Porque no hay intercesión, no hay clamor, no hay ruego delante de Dios. Hemos dejado de hacer lo que la palabra nos dice. Tanta enseñanza tenemos a través de los libros de los reyes. Como los reyes, cuando veían calamidades fuertes, hambres, venían, clamaban, se humillaban delante de Dios, proclamaban a todo el pueblo ayuno y oración, ruego. Levantaban la voz a Dios y Dios traía a su favor una vez más, perdonando al pueblo. Y hoy, hermano, lo único que hacemos los pastores es entretener a las iglesias con un concierto aquí, un concierto allá, y que vamos a hacer esto. Pero no estamos llevando a la iglesia que realmente pelee por las bendiciones, que ore, que clame. ¿Y dónde está el resultado? En nuestra vida, en nuestra sociedad, en las colonias donde vivimos. ¿Cómo se están viviendo? Tiempo de la pandemia, ¿qué hizo la iglesia, hermano? Aquí en México la iglesia cerró sus puertas. En otros países estuvieron orando, ayunando, clamando, abrieron sus puertas, no importando. Pero aquí en México todo el mundo cerró las iglesias por temor a la pandemia. ¿Y saben por qué? Porque no tenían temor de Dios. Porque realmente la iglesia aquí en México no conoce a Dios. Se han olvidado de ese Dios poderoso, de ese Dios que abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel, de ese Dios poderoso que puso una columna de fuego entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Se han olvidado de ese Dios que hace milagros, que hace señales. La iglesia hoy día ya no vive en señales ni en milagros. Solamente se está viviendo para entretener. Pero yo te quiero decir, iglesia, es tiempo de que despiertes. Es tiempo de que realmente te actives. Quita de tu corazón todo lo que te está estorbando para servirle a Dios. Aprende a amar, vuelve al camino del amor, del perdón, de la misericordia. No pagues mal por mal, sigue haciendo lo que la palabra de Dios te dice. Y vamos a empezar a restaurar todo lo que se ha perdido. Jesús claramente dijo: yo vine a salvar lo que se ha perdido, hermano. ¿Qué se ha perdido? El amor, la fraternidad, la compasión, la misericordia en el mismo pueblo de Dios. Dios quiere restauración en todo eso entre nosotros, hermano. Pero yo te pregunto, ¿estás dispuesto a cambiar verdaderamente para sanar la tierra donde tú vives? ¿Estás dispuesto a esforzarte para sanar la tierra donde tú vives y haya bendición y no maldición? ¿Estás dispuesto a clamar, a entrar en un ruego, a entrar en intercesión por la tierra donde tú vives? ¿O vas a dejar que siga pasando lo que está sucediendo en tu colonia, en el lugar donde tú vives? Muertes, hambres, pestes, destrucción, secuestros, homicidios. ¿A quién culpa el hombre? A las autoridades. Es que las autoridades no están haciendo nada. Dice la Escritura: sométete a ellas, no las critiques. ¿Qué hacía Daniel? Claro, antes de ir con el rey, primero se ponía a orar. Cuando llegaba delante del rey, Daniel soltaba la palabra, hablaba, y lo que Daniel decía, se hacía. Hoy en día se ha dejado de creer en eso, hermano. Criticamos, juzgamos a las autoridades. No están haciendo nada. Yo te pregunto, ¿y tú qué estás haciendo como cristiano? Tú tienes el poder para remediar lo que hay en tu colonia. Por ti se puede atar o se pueden desatar las cosas. No por la autoridad, porque tú eres el medio para que la autoridad pueda actuar verdaderamente. Pero tú tienes atada a la autoridad de manos porque no estás trabajando en lo que Dios te está demandando. Amén. Le voy a enseñar algo, hermano. Pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, tenemos poder para que la palabra siga fluyendo. Por eso Dios nos ha puesto al frente de la iglesia, hermano, para demostrar su poder. El reino de Dios viene con poder. No es bebida ni comida, sino poder y demostración del Espíritu. Amén. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Escuche bien. Quiero que empiece a entender lo que voy a hablarle ahorita.
Por eso yo quiero involucrarme a usted, porque usted es un arma poderosa en las manos de Dios. Amén. Usted tiene que ser usado por Dios para lo que viene. Usted es ese motivo por el cual el Señor lo llamó, lo rescató, porque usted es una parte vital para dar vida a mucha gente que se está perdiendo, hermano. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 2 dice: fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grande en Samaria. Hermanos, ¿sabes por qué hoy los gobernantes no reciben tan fácil a los pastores, a los ministros cuando van a verlos? Porque la mayoría de los pastores van en su nombre, no en el nombre de Dios. Van en el nombre de ellos, de su denominación, de su fraternidad, y no van en el nombre de Dios. ¿Para qué van los pastores a los municipios con las autoridades? Para pedir apoyos, para pedir que les ayuden a esto, a aquello, construir, a levantar cosas. En lugar de que los pastores se metan a orar a Dios y le digan: Padre, háblanos para que podamos ir a las autoridades y decirles lo que tienen que hacer. Desgraciadamente, hermano, nos hemos enfocado tanto en lo natural que nos olvidamos de la prioridad: establecer el reino de Dios. Vemos el hambre. ¿Qué estamos haciendo los pastores? Los ministros, ¿qué estamos haciendo, hermano? Dice en el libro de Hechos capítulo 13 que los apóstoles, los maestros y profetas estaban ministrando a Dios, estaban constantemente unidos cuando vino el Espíritu Santo y les habló: apartadme de Bernabé y a Saulo para la obra de la cual les voy a encomendar. Hoy, ¿por qué ya no hay eso, hermano? Porque los pastores ya no se reúnen, porque buscamos nuestra propia comodidad, hermanos, y nos hemos dejado de involucrar verdaderamente en la palabra, en el reino de Dios. Y si no nos involucramos, menos vamos a involucrar a la gente y a las autoridades para lo que Dios quiere hacer. Por eso hay tanta hambre. Ay, es que hay hambre. Vamos a pedirle apoyo a las autoridades para que bendigan a la iglesia. Déjame decirte una cosa. ¿La iglesia tiene necesidad de una bendición de autoridad o de una bendición espiritual? Entonces, ¿por qué los pastores han dejado de creer en el poder de Dios para ir a pedir una migaja al hombre? Porque todo lo natural absorbido, lo hemos absorbido dentro de las iglesias, hermanos. Por eso Elías, cuando fue a mostrarse acá, dice la Escritura: y el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué había hambre en Samaria? Dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Escuchen lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué había hambre en Samaria cuando Elías fue a ver a Acab? Porque Elías había declarado que no iba a haber más agua. Iba a venir una sequía al pueblo de Samaria. ¿Por qué? ¿Porque Elías quería hacer sufrir al pueblo de Samaria? No era porque Elías quería hacer sufrir al pueblo de Samaria, sino porque había una consecuencia. Y esa consecuencia traía juicio sobre la tierra de Samaria. Esa consecuencia es la que está viendo sobre todo el mundo: el cambio climático. Todo lo que está pasando es consecuencia por algo que se está haciendo mal. Regresamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Escuchen lo que le dijo Elías cuando hablaba con Acab. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermano, déjame decirte que en este mundo, aquí en México, se han aumentado las procesiones, como uno se imagina, de las imágenes de los ídolos en los pueblos. Se han aumentado más, hermano. Tan solo hoy en la mañana escuché cómo pasaron cantando y pasando su imagen aquí enfrente de la casa. Usted lo vive, usted lo está viviendo. Ayer veníamos mi familia y yo entrando por San Mateo, y delante de nosotros iba una columna de gente, como no se imaginan, llevando sus ídolos.
Y preguntamos, ¿por qué hay consecuencia en el mundo, hermano? ¿Sabe usted cuántos cristianos iban en esas procesiones? Iban algunos cristianos ahí metidos, porque los invitaron. Y esas consecuencias son las que están trayendo maldición a la tierra, hermano. Son los que están turbando la palabra de Dios. Y la gente los ve y dice, oye, pues no, que es cristiano y mira dónde anda metido. Y se acercan y le dicen, oye, pues tú eres cristiano, ¿qué es aquí? Ah, pues es que me invitaron. Todavía tienen el descaro de decir, me invitaron. Cuando dice la Escritura que no debe de haber ninguna comunión con ellos. Y sin embargo, la iglesia está cayendo en esos grandes errores. Ah, Dios sabe que no voy por los ídolos, yo no lo hago para acompañar. ¿Sí? Es como el buey que va llevado al matadero. Lo van jalando entre la bola de bueyes. Y así se van llevando todos, hermano. Y desgraciadamente es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Está sucediendo. Y la gente está trastornando los caminos. Y las iglesias están trastornando. Tanta tradición, tanta costumbre. Imagínense, la Escritura nos enseña que no debe de haber tradiciones en la iglesia. Y si en cambio, hermanos, las tradiciones están dentro de las iglesias. Se están viviendo. El Día del Padre. Hermano, vemos en el internet. Culto por el Día de la Madre. Cuando la Escritura dice que el culto debe de ser a Dios. Y sin embargo, y lo exhibimos los cristianos, culto del Día de la Madre, ¡pum! Culto para el Día del Padre. Y así lo están pasando. La Escritura dice en Mateo capítulo 15, cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué quebrantan los mandamientos de los ancianos? Y Jesús les contesta, ¿y ustedes por qué quebrantan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Si mismo Jesús nos habla esa palabra, ¿por qué la iglesia está regresando a tradiciones? ¿Por qué la iglesia vive en tradiciones? Porque la iglesia sigue almática, porque la iglesia no ha salido de Egipto. La gente, el pueblo de Dios siguen metidos en Egipto, aunque se congregan, aunque están en las iglesias, pero siguen participando de las costumbres de Egipto. Por eso no salen de sus tradiciones. Pero buscamos textos bíblicos para que nos respalden de que Dios está permitiendo eso. ¿Cree que Dios permite las tradiciones? Pero sin embargo, los mismos pastores, hermano, queremos engañar a la iglesia. Decirles, mira, la Biblia dice que sí puedes poner árbol. La Biblia dice que sí puedes festejar el día del papá. La Biblia dice que sí puedes festejar esto. Déjame decirle, hermano, la Biblia lo usamos a conveniencia. Dice la Escritura del apóstol Pablo, hay engañadores que viven engañando y son engañados ellos mismos. ¿Por qué? Porque los mismos pastores no han salido de Egipto, siguen en sus tradiciones, siguen en sus costumbres, siguen en todo lo que el mundo les da, pero así siguen entregando a la iglesia de Cristo, hermano. Y al rato, cuando venga el día del juicio, pregúntese cuánto pueblo de Dios se va a ir al infierno por todo esto. ¿Y a quién vamos a culpar? ¿Es que Dios no me visitó? ¿Es que Dios nunca me habló? Dice la Escritura, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que pongas por obra todo lo que en él está escrito. Y entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No vamos a tener justificación delante de Dios, porque la palabra de Dios está delante de nosotros, para enseñarnos, mostrarnos, pero también para juzgarnos si hacemos cosas malas. Amén. Entonces Elías, hermano, le dijo a este varón, por tu culpa vino toda esta hambre, por tu culpa hiciste que Dios me hablara, que yo declarara que viniera sequía a la tierra, por tu maldad, por tu pecado y por el pecado de tus padres. Amén. Sin embargo, déjeme decir una cosa, hermano. Dios tiene misericordia. ¿De quién? De los que Él quiere tener misericordia. Si tú guardas la palabra, vives la palabra, haces lo que Dios te ha dicho a través de ella, haya hambres, haya pestes, nada de eso te va a tocar a ti, hermano. Cuando vino el hambre y Dios le dijo a Elías, ve
y preséntate delante de Acab y dile que no va a llover. Elías lo hizo. Vino el hambre, pero sin embargo Dios le dijo a Elías: no te preocupes, el hambre no te va a alcanzar. Vete al arroyo de Querib y allá te voy a decir lo que vas a hacer. Cuando llega al arroyo de Querib, Dios le dice: no te preocupes, vas a beber del agua de este arroyo. Y yo voy a enviar a los cuervos para que te sustenten durante el tiempo de la sequía. Pero la sequía era tan fuerte que el arroyo no le bastó a Elías, se secó. Y Dios dijo: Elías, mira, bueno, ya ni modo, ya se secó, pues a ver cómo te las arreglas tú. No, Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Dios, viendo que se secó el arroyo, le dijo: a ver, Elías, no te preocupes, no te voy a dejar morir. Vete a Sarepta de Sidón. Vas a encontrar una viuda. Yo ya le dije que ella te va a sustentar. Cuando llegas a Sarepta de Sidón, se encuentra la viuda y empieza a vivir de lo que la viuda tenía. Amén. Dígame. Amén. ¿La crisis, la sequía alcanzó a Elías? No. ¿Por qué? Porque él vivía bajo la presencia de Dios, hermano. Si tú te sales de la presencia de Dios, si tú no vives en la presencia de Dios y vives en el mundo, todo lo malo te va a alcanzar a ti y a tu familia. Amén. Enseñanza tenemos. Ahora, escuchen lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Amén. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Tercer año de qué? De la sequía. Diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya le dijiste acá que por su pecado vino esta hambre, esta sequía. No quiso entender. Ya los animales están muriendo, ya no hay comida, la gente está sufriendo. Ok, ya la gente entendió. Él no entendió, pero la gente entendió. Empezaron a clamar. Se empezaron a volver a mí, empezaron a buscarme. Ven y muéstrate con la cara, porque es tiempo de que lo confrontes y le hagas entender que yo soy Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando Elías llegó delante de acá, le dijo: ¿sabes qué? Júntame a todo el pueblo, porque hoy les voy a enseñar quién es el Dios que debe de mandar aquí. Amén. Usted debe de enseñarle a la gente cuál es el Dios que debe de mandar en su casa, en su tierra donde usted vive, en su trabajo. ¿Ok? Pero si usted se une a la bola de gente que empiezan a tronarse los dedos y a lamentarse y a juzgar y a criticar a todo el mundo y a las autoridades, usted ya perdió, porque usted no sabe quién es su Dios. Amén. Pero si usted le enseña a esa gente cuál es el Dios en el que usted ha creído, va a hacer que el tiempo de la sequía se corte y venga la bendición verdaderamente. Amén. No hay otra cosa más, hermano. Por eso Dios nos llamó, para que llevemos mucho fruto por medio de Jesucristo. Jesús dijo: ustedes no me eligieron, yo los elegí para que lleven fruto. ¿Dónde está el fruto de la iglesia, hermano? ¿Dónde está el resultado de ser cristianos? No hay resultado. Ya no hay resultados, porque hemos dejado de creer. Hemos dejado de experimentar el poder de Dios en nosotros, la misericordia de Dios, hermanos. Pregúntale a tu corazón: corazón, ¿todavía amas? ¿Sabes qué le va a decir su corazón? Sí, no te preocupes, todavía amo, ¿verdad? Pero cuando ve a alguien, lo primero que hace es sacar el rechazo, el rencor, el odio, el coraje. ¿Dónde está el amor del Señor? Entonces, hermano, por estas consecuencias la tierra está como está hasta ahorita. Crisis, hambres, sequías, problemas económicos, faltas de trabajo. Todo está costando más alcanzarlo hoy día. ¿Sí me entiendes? Hay un dicho que dice por ahí que el sol salió para todos. Yo le pregunto: ¿usted lo vive? ¿Usted vive ese dicho? ¿O hay envidia?
o hay disensión. Cuando hablo de que son salen para todos, quiere decir que Dios bendice a todos de una manera o de otra. Tú no tienes por qué estorbar la bendición de los demás, pero aplicamos mal ese dicho, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Mire, desgraciadamente, todo lo que estamos sufriendo son por los actos de cada uno. Cada día valore su vida, hermano, hermana, su comportamiento, su actitud. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto está ganando de bendiciones para usted? ¿O cuánto está perdiendo al día de bendiciones para usted? La vida del cristiano es como la bolsa de valores. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque diario la bolsa de valores se está moviendo. Hay una fluctuación. Sube y baja. Así es la vida del cristiano, como la bolsa de valores. Un día está arriba, al día siguiente está por los suelos. ¿En serio? En lugar de que el cristiano se mantenga en el nivel que debe de ser, está todo tirado. ¿Qué tienes? Ya no quiero nada, ya me voy, ya no aguanto. Oye, pero si eres cristiano. Sí, pero es que Dios no me quiere. Déjame decirte, Dios siempre te quiere. El que no quiere Dios eres tú, porque no te quieres someter, no quieres obedecer, no quieres hacer lo que Dios te dice, y por eso sufres. Amén. Dígale que está a su lado, ya no sufras. Amén. Dígale, Dios te ama. Ahora dígale, aprende a amar a Dios. Ahora usted se preguntará por qué Jesús le dijo a Pedrito cuando caminaban a la orilla de la playa: Pedro, ¿me amas? Ah, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fíjese, Pedro contestaba lo que él sentía que podía decir, ¿verdad? A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿me amas? ¿Qué le va a decir? Sí. Es una respuesta innata. ¿Me amas? Sí. Algunos van a decir, no. Te amo mucho. ¿Verdad? Bueno, le digo a mi esposa. Jesús le decía eso a Pedro. Está viva, no te preocupes. Fíjense nada más, cuando Jesús le preguntó eso a Pedro, Pedro le decía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo decimos porque lo aprendemos. O sea, Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Sí. Pedro, ¿me amas? Como que Pedro dijo, a ver, ¿qué pasa? Señor, ya te lo dije. Ya te dije que te amo. Apacienta mis corderos. Y siguieron platicando, ¿verdad? O sea, Pedro no estaba entendiendo el mensaje del Señor. Siguieron caminando y una vez le dice, Pedro, ¿me amas? Dice que entonces Pedro ya le contestó triste y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Saben por qué Jesús le dijo eso 3 veces? Porque alguien venía detrás de ellos. Alguien venía caminando detrás de ellos. Y cuando Pedro vio a ese alguien, lo primero que hizo, en lugar de demostrar el amor, el compañerismo, lo fraternal, decirle, Señor, mira, viene Juanito, vamos a esperarlo para que entre en la plática. Dijo, Señor, ¿qué onda con este? ¿Por qué permites que venga? ¿Qué le afloró? Su carnota. ¿Dónde está el amor de Pedro entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor en la vida de la iglesia hoy día, hermano? Por eso no crecemos, por eso no hay bendición. Mire, a mí me duele mucho cuando escucho que se está criticando el uno al otro. Y más por tareas que deben de hacerse dentro de la iglesia. Es que no hizo, es que mira, ¿por qué le permiten eso? Es que no vino, yo tengo que hacer su
trabajo, no es justo. Si no es justo, deja de hacerlo entonces. Quítate de ese trabajo. Quítate de ahí. Si vas a juzgar y criticar lo que otro no hace, porque tú lo tienes que hacer, entonces tú no sirves para ese labor. Quítate de ahí, porque estás estorbando el reino de Dios. ¿Verdad? ¿En serio? Yo sí le digo a mi esposa, si somos cristianos, debemos de vivir como cristianos. Si alguien no llegó a hacer lo que tenía que hacer, pero estoy yo, no tengo por qué juzgar el que no haya venido. Tengo que hacerlo por amor a Dios. Pero si no lo voy a hacer y voy a criticar, mejor me retiro. Porque lo que haga para Dios no va a ser grato a Él. ¿Sí me entiende? Y desgraciadamente, hermano, eso es lo que ha traído maldiciones a las iglesias también. Cosas pequeñas tan insignificantes, pero no se están valorando. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando empezábamos en el Evangelio, mi esposa y yo. Muchos de ustedes se acordarán. Primer lugar donde tú llegabas para trabajar en la iglesia, ¿dónde era? ¿Quién se acuerda de ustedes? Si les llegaron a enseñar algo así. ¿Vas a ser servidor? ¿Quieres ser servidor? Sí. ¿Te gusta servir? Sí. ¿Saben a dónde era el primer lugar donde mandaban a aquella persona? A lavar los baños. A lavar los baños. Y uno cuando se ponía frente al baño decía, Señor, ¿a poco en esto te voy a servir? Sí. Ese es el primer punto donde tienes que aprender a servir. Amén. Tienes que tolerar lo que hay allá adentro. Amén. Aleluya. Pero desgraciadamente, hermano, por eso tanta calamidad, tanta crisis, tanta sequía, tantas cosas, hermano, que están mal, porque no estamos viviendo como cristianos. Yo por eso cuando escucho quejas, lamentos, y para mí son lamentos, son quejas, yo sí dentro de mi entonces, ¿qué estás haciendo tú que te quejas ahí? Deja ese lugar porque estás estorbándole a Dios. ¿Sí me entiende? Porque las cosas se hacen por amor, no por fuerza. Amén. ¿Que no dio? No te preocupes, yo lo doy por él. ¿Qué hizo Jesús? Dio la vida por nosotros. Cuando llegó Pedro y le dijo, Señor, vienen a pedir que tú pagues el impuesto. No agarró Jesús y le dijo, a ver, Judas, ¿cuánto tenemos en la bolsita? A ver, dame una moneda y a ver, Pedro, usted paga por mí. No, hermano. Pedro no pagó, perdón, Jesús no pagó por él nada más. Jesús pagó por Pedro y por él. ¿Sí me entiende? Si tenemos enseñanza en la Biblia, ¿por qué estamos jugando a ser cristianos? ¿Y todavía queremos bendición? ¿Y todavía le reclamamos a Dios porque hay tanta crisis, tanto problema, tanta enfermedad? Cuando usted y yo somos los que traemos la consecuencia por nuestra mala formación, por no entender la palabra, por no vivir la palabra, por no aplicar la palabra. ¿Sí me entiende? Por eso se viven tantas consecuencias dentro del pueblo de Dios. Y el resultado, véalo en donde usted vive, cómo está la gente. Amén. Miren, quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 22, versículo 29 al 30. A lo que yo le estaba diciendo hace rato. ¿Por qué es tan importante empezar a interceder? Volver a las herramientas que Dios nos ha dado para traer las bendiciones a la tierra, hermano. Amén. Ezequiel capítulo 22, versículo 29 y 30. Dice la Escritura: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice el Señor, versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tú ves persecuciones, tú
Tú ves secuestros en las noticias, ves hambre, sequía, destrucción, muerte. Dios te permite que lo veas para que tú entiendas que tienes que llegar a Él, empezar a interceder, a clamar. Dios te permite que tú lo veas porque Él anda buscando quién decide ponerse en la brecha por la gente. Pero ¿quién lo está haciendo, hermano? ¿Quién está intercediendo por este mundo? ¿Quién está intercediendo por tu colonia, por la iglesia? ¿Quién está pagando el precio verdaderamente para que se transforme todo lo malo que hay alrededor tuyo? Hoy día hasta tenemos miedo de salir a la calle. No sea que me agarren, no sea que me secuestren, no sea que me maten, no sea que haya algún accidente. ¿Por qué tenemos miedo si somos hijos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no estamos bien delante de Dios. Porque hay consecuencias que están aquí, que nos están recriminando nuestros actos. Por eso tenemos tanto miedo como iglesia. El Señor está buscando quien clame, quien ore, quien interceda, quien se ponga en la brecha verdaderamente. Pastores, es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de empezar a interceder, no de estar entreteniendo en la iglesia. Es tiempo de buscar la palabra verdaderamente. Iglesia, es tiempo de que salgas de tu comodidad. Deja el internet que no te está ayudando, al contrario te está exhibiendo. Deja las redes sociales. Busca la palabra mientras pueda ser hallada. Búscala, vuelve a tu Dios. ¿Quieres servir? Esta es la manera de servir, no como tú quieres. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Escuchen lo que hizo lo que hizo Lot. Lot, en medio de su afán, en medio de lo que él quiso recibir bien, él tuvo que aprender una lección muy grande, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Lot se deslumbró cuando Abraham le dijo: escoge la tierra donde tú quieras vivir. Vio lo mejor, se fue por lo mejor, pero le salió contraproducente, hermano. Y en ese lugar, Lot tuvo que aprender una gran lección, hermano. Yo quisiera que el cristiano entendiera y aprendiera una gran lección donde está viviendo, todo lo que está pasando y padeciendo, pero tal pareciera que al cristiano no le interesa aprender lecciones hoy día. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Día tras día Lot afligía su alma, oraba a Dios, clamaba a Dios por misericordia. Eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy día, hermano. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Que solamente Lot y su familia fueron rescatados de ese lugar de perversidad, porque toda la demás gente no se arrepintió. ¿Por qué crees que tus vecinos, la gente de la colonia, de tus alrededores, están cayendo uno tras otro? Porque no quieren obedecer a Dios. Y tú tienes que obedecer a Dios. Tú tienes que entender que tienes que estar clamando ya, estar intercediendo día tras día. Oyes, es que ya murió una persona por allá, quién sabe qué pasó. Pero cuando oyes que fue un ser amado o alguien que tú conoces, ¿cómo te sientes? Mal. Lloras, te lamentas. Es que no le pude compartir. ¿Por qué no pudiste? Porque no quisiste. Porque tuviste mucho tiempo para hacerlo y desperdiciaste tu tiempo en afanes y en costumbres del mundo que haciendo la voluntad del Padre. ¿Amén? ¿No hay amén? ¿Es dura la palabra? Sí, hermano. Pero más duro es llegar al día del juicio y saber que te estás perdiendo por no hacer la voluntad del Padre. ¿Amén? Hechos capítulo 11, versículo 27 al 28. Escucha lo que dice. La voz de Dios se sigue moviendo. La voz de Dios sigue hablando. Hoy el Señor te está hablando porque Él quiere que te salves. Él quiere que entiendas verdaderamente que Él no te ha dejado. Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28 dice:
En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hermano, la voz de Dios sigue sonando. Tiempos están por darse, vienen hambres, viene muerte a este mundo. Antes de que termine el año van a suceder cosas que mucha gente se va a arrepentir, pero no están escuchando la voz de Dios. La iglesia no quiere entender lo que es la voz de Dios. Cuando ven que sucede, dicen, tenía razón. Pero ya sucedió y se fue un miembro de tu familia, se fue alguien al que tú amabas. ¿Por qué? Porque tú no quisiste escuchar la voz de Dios. Hay profetas. Es tiempo de que los profetas despierten ya, hermano. Es tiempo de que los profetas busquen ya al Espíritu de Dios. No busquen el espíritu de adivinación, no busquen el espíritu de comodidad para iglesia, sino que busquen al Espíritu Santo para que realmente revele lo que está pasando y lo que está por venir a la vida de muchos. Amén. Hambre se está dando. Tiempos de los apóstoles se dio, de los reyes y de los profetas. En nuestros tiempos se están dando más, hermano, porque la venida de Cristo está pronto. ¿Se me entiende? Y yo quiero que usted entienda y medite verdaderamente esto. Que no lo deje apuntado en su libreta. Que cuando salga de esta casa se lo lleve en el corazón y lo empiece a poner por obra verdaderamente, hermano. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 al 30. Escuchen lo que dice. Esta parte que vamos a leer es totalmente diferente a lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, que se ha predicado por mucho tiempo. Esta palabra que se ha predicado de Segunda de Crónicas 7:14 se ha predicado, se ha dado en conferencias, se ha expuesto, se ha llevado a administración, pero ¿sabe cuándo ha entendido la iglesia? Hasta ahorita no lo ha entendido la iglesia, porque no están valorando. Pero escuchen lo que dice aquí en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 al 30. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añumbro, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, y todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Usted tiene el poder en sus manos para que toda esta crisis, este mal, sea calmado. Si a usted realmente le interesa vivir bien, si a usted le interesa vivir tiempos de paz, si a usted le interesa su familia, empiece a hacer esto. Empiece a orar e interceder por su casa. Empiece a orar e interceder por cada hermano, por cada hermana, por la iglesia. Deje de odiar, deje de tener rencor. ¿Sí me entiende? Es tiempo de amar, de perdonar. Porque si tú no amas, no te van a amar. Si tú no perdonas, no te van a perdonar.
y las consecuencias se están viviendo cada día. Amén. Yo le dije algo a mi hijo. Yo le dije, hijo, sobre todas las cosas, quiero que a partir de hoy saludes y saludes. Ama, perdona, porque no quiero que te pierdas. No te lo dije, porque eres mi hijo. ¿Qué padre quiere que su hijo se pierda? Entonces dale buenos consejos a tus hijos y haz que hagan la voluntad de Dios, que empiecen a amar y a perdonar. ¿Sí me entienden? Pero también que cambien en su conducta. Somos tan responsables de todo, ¿sí?, que no quedamos eximidos de nada. Yo quiero que esta casa sea bendecida, que tu casa, tu familia sea bendecida, hermano. En serio, haya crisis, hambre, peste, todo, a tu casa no llegue lo malo. Que tú seas un ejemplo de que tienes ese Dios poderoso y vivo. Pero por ti, mucha gente se tiene que salvar. Amén. Quiero que se pongan de pie, mis hermanos. Quiero que se pongan de pie.